Buenos días, nosotros somos Mateo Mejía, Mayerly Plata y Alejandra Calderón, y durante los próximos 10 minutos aproximadamente vamos a presentarles nuestro análisis del caso Hortalizas de mi Tierra, una empresa familiar colombiana que después de 5 años de crecimiento hoy enfrenta una pregunta que define su futuro. Y esa pregunta no es solamente de marketing ni solamente de finanzas, sino de la cadena de suministro. Y la formuló el propio dueño cuando empezó a recibir reclamos de sus clientes mayoristas. La pregunta es muy simple: ¿cómo se logra crecer sin perder la calidad? Lo que vamos a proponer hoy no es una receta perfecta, es una hoja de ruta a 18 meses sustentada en la teoría de programación y secuenciación que vimos en la unidad en el capítulo 22 de Jacobs and Chase y en datos recientes de la FAO sobre el sector hortofrutícola colombiano. Para entrar en el contexto, le paso la palabra a Mayerly, quien va a explicar por qué este caso es más importante de lo que parece a primera vista. Gracias, Mateo. Antes de entrar en el caso, necesito que vean estas tres cifras, porque sin ellas no se entiende la magnitud del problema. La primera, el 62% de todas las pérdidas alimenticias en Colombia ocurren en frutas y verduras. Esto no es un dato menor, es el sector más golpeado por el desperdicio en todo el país. Y la segunda, en América Latina casi una tercera parte de las frutas y verduras que se producen se pierden antes de llegar al consumidor. 32%, una de cada tres. Y la tercera, que es la más reveladora para nosotros, el 19,8% de estas pérdidas ocurren en la etapa de precosecha y almacenamiento, justo el eslabón donde Hortalizas de mi Tierra está fallando. Esto no es coincidencia. Lo que quiero que se queden en estos números es esto. Hortalizas de mi Tierra no es una excepción. Operan en el eslabón más vulnerable de toda la cadena alimentaria y por eso su desempeño logístico no es un detalle operativo, es el que define si se sobrevive o no. Bueno, cuando uno lee el caso con detenimiento encuentra que los problemas que reporta el dueño, don Francisco, no son solamente problemas sueltos, sino son seis frentes que se alimentan entre sí. Por eso construimos este diagrama de causa-efecto. Ahora, para empezar con el diagrama tenemos procesos. No hay una regla de secuenciación, no hay política FEFO, la programación está sobrecargada en una sola persona. Luego tenemos personas. Eh, un software sin uso, incluso ni siquiera el dueño sabe usarlo. Tenemos una alta rotación de conductores y una baja capacitación. Proveedores, tenemos pocos aliados, costos altos, compras pedido a pedido. En transporte tenemos flota mixta sin un criterio real, largos tiempos de espera, costos de diésel sin control. En sistemas, un software adquirido pero sin uso, gestión en cuaderno todavía. Y al final, el cliente, un producto sobremaduro, órdenes incompletas y una relación que cada vez se enfría más. La consecuencia es solo una pérdida de competitividad. Pero la causa no es solamente una, son las 6 que acabamos de ver. Y eso explica por qué una intervención puntual no resuelve nada. Cualquier solución tiene que atacar el sistema por completo. Y con ese diagnóstico en la cabeza, le paso pues, la palabra a Mayerly, que va a mostrar cómo se ve la cadena propuesta. Lo que vemos a la izquierda es la cadena de hoy, a la derecha la propuesta, la diferencia no es cosmética. Hoy la cadena está fraccionada con 6 problemas que ya mencionó Mateo. Cada eslabón opera con su propia improvisación. El programador programa con memoria, los proveedores se buscan cuando ya hace falta el empaque, los camiones salen cuando alcanza el tiempo y los empaques biodegradables se desechan después de un solo uso. En la cadena propuesta, cada decisión tiene una regla. La programación se apoya en la regla EDD, Earliest Date, ajustada por la madurez del producto, complementada con SPT como criterio secundario. El inventario se gestiona con FEFO, lo primero en vencer es lo primero en salir. Los proveedores se manejan con contratos anuales, no con compras pedido a pedido. La flota propia se reserva por las rutas ancla, la tercerizada para los picos y se cierra el circuito con logística inversa. Las canastas vuelven, los empaques se reutilizan, los clientes retroalimentan. El cambio clave es ese, pensar de improvisar a tener reglas y tener una cadena lineal a tener un circuito que se cierra sobre sí mismo. Cuando una empresa logra eso, la consecuencia inmediata es nivel de servicio más alto, menos pérdidas y una ventaja competitiva difícil de replicar por la competencia local. Gracias, Mayerly. Ahora bien, una propuesta de transformación que no se puede medir no es una propuesta, es una intención. Por eso construimos un tablero ejecutivo con 6 indicadores que toman los criterios de desempeño que vimos en la unidad, MAC-SPAN, tiempo de espera y tardanza, y los traducen a la realidad de una empresa hortofrutícola. El primero, OTIF mayor o igual a 92%, mide
órdenes entregadas a tiempo, completas y sin reclamaciones. Es el indicador maestro del servicio al cliente. El segundo, MACSPAN, post cosecha menor a 36 horas, desde que se cosecha hasta que se entrega. Esto preserva la frescura, que es la promesa de la marca. El tercero, tasa de rechazo por madurez menor al 3%. Hoy seguramente está cerca del 8%. Bajarla significa dinero recuperado, no solo calidad. Luego, rotación de conductores menor al 10% anual. Costo logístico por kilogramo, reducir un 8% en 6 meses y recuperación de empaques, al menos 60% mediante la logística inversa. Estos 6 indicadores no son una lista de buenas intenciones, son las palancas que conectan el operativo del día a día con la estrategia de mediano plazo. Si don Francisco logra controlarlos, ya no va a gestionar reclamos, va a gestionar resultados. Aquí están las 6 estrategias. Voy a ser breve en cada una porque queremos dejar tiempo para el cronograma y el análisis financiero, que son donde se ve la viabilidad del plan. 1. Reglas de secuenciación. EDD ajustado por madurez como regla principal, SPT como secundaria y un Gantt semanal como soporte visual. Para el programador, esto solo resuelve la queja central del cliente sobre productos sobremadurados. 2. Gestión de proveedores, pasar de comprar pedido a establecer contratos anuales con 2 aliados principales y uno de respaldo, reduce costos, asegura disponibilidad, libera tiempo. 3. Política post cosecha. FO, ventana de madurez por producto y una cadena de frío básica. Estudios de innovaciones post cosecha sostenibles muestran que tecnologías integradas reducen el deterioro entre 60 y 92%. Esta cifra no es decoración, es el orden de la magnitud del impacto. 4. Transporte estratégico, flota propia para las rutas ancla con bonos por permanencia que reduzca la rotación de conductores. 5. Programación de turnos según los 6 pasos que vimos en la unidad. Definir necesidades, considerar factores, crear turnos, asignar personal, generar el programa preliminar y monitorear. Y 6. Logística inversa con canastas retornables y trazabilidad por lote visible al cliente. Cierra el circuito de sostenibilidad y refuerza la insignia de marca. Cada una de estas 6 estrategias aplicada de forma aislada mejora algo, pero su efecto real surge en la integración. Por eso, con 6 movimientos coordinados, no 6 tareas pendientes. Bueno, la implementación se distribuye en 18 meses, como lo habíamos mencionado anteriormente. No porque seamos lentos, es porque los cambios que son sostenibles en empresas familiares se construyen a un ritmo que respete también la cultura existente. Entonces, pues forzar la transformación en 6 meses termina en que los procesos y todos los cambios que se hacen se abandonan. Entonces, la idea es que sea algo lento, pero que sea sostenible en un futuro. Bueno, en la primera etapa, que será de el mes 1 al mes 6, es la estabilización. Aquí se implementa la regla EDD, el Gantt semanal, la política FEFO, los primeros contratos con proveedores y la capacitación por bloques cortos. El hito esperado es que la OTIF sea mayor o igual al 80% y rechazo por madurez por debajo del 6%. Luego tenemos la etapa 2, que es la etapa de consolidación, que va del mes 7 al mes 12. Y está la adopción del software, logística inversa con canastas, redefinición de flota propia versus tercerizada, bonos por permanencia. ¿Y qué esperamos acá? Una OTIF mayor o igual al 88%. Por último, tenemos la etapa 3, que es la etapa de crecimiento, y estaba desde el mes 13 al 18 y ya es un crecimiento controlado. Entonces, tenemos trazabilidad por lote visible al cliente, cadena de frío básica, plataforma colaborativa de turnos. ¿Qué esperamos de aquí? Que la OTIF sea mayor o igual al 92%, el costo logístico reducido un 8% y un rechazo por debajo del 3%. Lo importante de este cronograma no son las fechas exactas, es la lógica de ir construyendo capacidades antes de añadir más complejidad, porque si no termina en un abandono, ¿sí? Entonces primero va la disciplina, después se añade la tecnología y finalmente la diferenciación. Aquí es donde la estrategia se vuelve concreta. Una propuesta sin lectura financiera queda como una buena idea. Y este caso no necesita buenas ideas, necesita decisiones viables. Las cifras son aproximaciones razonables para una empresa con ventas anuales a 1.500 millones de pesos. La inversión inicial requerida está entre 48 y 85 millones de pesos. Es una cifra absorbible, sobre todo si se distribuye en las 3 etapas que acabamos de ver.
El ahorro anual esperado se ubica entre 113 y 180 millones de pesos. Eso significa un ROI cercano a 2,3 veces la inversión, ya en el primer año. El componente que más pesa con diferencia es la reducción de pérdidas por madurez gracias a FEFO y a la cadena de frío básica. Si miran las barras del lado derecho, ven que cada componente individual ya tiene un retorno positivo, pero el efecto interesante aparece cuando se combinan el software, hace más útil la FEFO, los bonos a los conductores que hacen más rentable la flota propia, la logística inversa baja el costo del empaque que ya se compró bajo un contrato anual. La conclusión financiera es clara. Aunque implica una inversión inicial, la reducción de pérdidas por maduración y de costos logísticos no solo compensa el costo, lo supera ampliamente. Esta transformación se autofinancia desde el primer año. Por eso no es deseable, es viable. Sería completamente deshonesto presentar este plan sin reconocer que también tiene puntos frágiles. Y además presentarlos así forma parte también del rigor estratégico que se requiere para un análisis de este nivel. Entonces, primero explicaremos el riesgo financiero, que en este caso sería que la cadena de frío y la flota propia exigen CAPEX que la empresa tiene que asumir de manera escalonada. La mitigación es la implementación gradual en 3 etapas que ya presentamos anteriormente. Segundo, es un riesgo cultural. Introducir el software en una organización donde el propietario aún gestiona con cuaderno requiere un acompañamiento sostenido y no una sola sesión de capacitación porque termina en abandono. La mitigación son los bloques cortos y la adopción asistida. Tercero, el mercado. Hay pocos proveedores de empaque biodegradable. El contrato anual no resuelve el riesgo de desabastecimiento, solo lo retrasa un poco. La mitigación sería tener 3 proveedores aliados, 2 principales y uno de respaldo. Y cuarto, un riesgo analítico. Las cifras del análisis financiero son aproximaciones razonables para empresas similares, no diagnósticos confirmados. Antes de fijar metas definitivas, habría que validarlas con los datos contables reales de Hortalizas de mi Tierra. Y bueno, reconocer estos 4 riesgos realmente no debilita la propuesta, sino que al contrario, eh, convierte pues un plan ingenuo en un plan completamente ejecutable, ya que lo vamos a aterrizar más a la realidad de Hortalizas de mi Tierra. Para cerrar, 3 ideas que sintetizan toda la propuesta. La primera, el problema no es la gente, es el sistema. El equipo humano de Hortalizas de mi Tierra está dispuesto. Los clientes todavía dialogan. Lo que falta es un sistema de decisiones que ordene lo que hoy se hace a tientas. Una vez existe ese sistema, el compromiso de las personas deja de desperdiciarse. La segunda, las herramientas existen y son aplicables. Reglas de secuenciación, FEFO, GAN, contratos anuales con proveedores. Nada de esto requiere tecnología compleja ni inversiones desproporcionadas. Requiere disciplina, consistencia y voluntad de cambiar lo que se viene haciendo por inercia. Y la tercera, la transformación se autofinancia. Dejar de perder un porcentaje significativo de la cosecha libera recursos que cubren el resto del cambio. No es optimismo, es aritmética básica. Si todo esto funciona, Hortalizas de mi Tierra va a dejar de gestionar la escasez para empezar a gestionar la disciplina. Y la disciplina en este sector es lo que separa a una empresa pequeña que sobrevive de una empresa pequeña que crece. Bueno, ya para finalizar, Hortalizas de mi Tierra no enfrenta únicamente un problema logístico, sino que en realidad enfrenta el reto de transformar lo que es la improvisación en un sistema capaz de sostenerse a largo plazo y poder crecer también. Nuestra propuesta busca demostrar que herramientas como lo es la programación, la secuenciación, la logística inversa y la gestión estratégica de operaciones no son conceptos teóricos solamente, sino que son decisiones que pueden impactar directamente la competitividad y sostenibilidad de una empresa, en este caso Hortalizas de mi Tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos.